Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres. Buenos días, tardes o noches Blues, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este martes 11 de octubre? Bueno, no sé si ustedes me estén escuchando el martes, pero yo estoy grabando el episodio de hoy, el día martes 11 de octubre. En unos minutos más, se estará publicando este episodio. ¿De qué viene este episodio? ¿De qué va? Bueno, pues el día de hoy se jugó en San Siro la jornada 4 de 6 del grupo E de la Champions League entre el AC Milan y el Chelsea. Como seguramente ya saben, nuestro equipo, los Blues, se impusieron 2-0 al campeón italiano. Vamos entonces, sin más preámbulo, con el análisis de este partido. Bueno, pues como les digo, era la jornada 4 de 6 en el grupo E, y en los primeros minutos el Chelsea con intensidad empezó el partido. Es algo que he venido repitiendo en los anteriores episodios, una constante ya en el Chelsea, cómo inician con esa intensidad, cómo empiezan tan agresivos, algo muy positivo, porque eso les permite manejar el partido de alguna forma. Así inició el Chelsea, con mucha intensidad, pero curiosamente el Milan, a mi parecer, estaba controlando más los espacios y las jugadas. Si bien es cierto que el Chelsea empezó más fuerte, el Milan de alguna forma estaba controlando los espacios y las jugadas. El Chelsea no podía salir cómodamente, estaban algo relegados en la defensa, les costaba a los laterales, a los carrileros salir jugando, hasta que al minuto 8 hubo un trazo largo hacia Aubameyang, y eso de alguna forma despertó a la defensa italiana, porque no es que estuvieran relajados la saga del Milan, pero sí estaban confiados en que podían manejar a la delantera de los Blues, pero como decimos al minuto 8 se llevaron un buen susto cuando hubo un trazo largo desde la banda derecha hacia Aubameyang, que no terminó en nada peligroso, pero sí les dijo, ay, parece que aquí hay peligro como siempre. Ahora, al recuperar la pelota el Milan en diferentes momentos del inicio del partido, los italianos buscaban rápido los contragolpes, y Sterling, como ya lo hemos visto, se unía a la defensa para hacer una excelente cobertura. Me encanta cómo tiene también esa polivalencia Sterling, que al menos yo no sé ustedes, yo no le había visto con Pep Guardiola en el Manchester City. Tiene esa polivalencia para poder atacar y al mismo tiempo defender como un carrilero. Lo hace muy bien, y en este partido no fue la excepción. Ahora vamos a hablar un poquito del arbitraje, que sin duda alguna dio bastante de qué hablar en este juego. Hubo muchas faltas cobradas a favor del Milan al inicio, algo dudosas, que terminaban en tiros libres cercanos al área. Eso pues yo pensé al inicio es normal, quien está jugando de local el día de hoy pues es el Milan. Pero el árbitro se fue haciendo protagonista. Vamos ahorita a ver por qué. Hubo más intención del Milan si la comparamos con la de la semana pasada. Sí, evidentemente había más intención, estaban obligados ellos a hacer un buen partido, pues habían perdido la semana pasada por 3-0, y si querían corregir el rumbo en el grupo E, pues tenían que hacer un muy buen juego y ganarlo. Ahora, llega aquí un punto clave del partido, minuto 17, roja directa a Fikayo Tomori y penal para el Chelsea. Esto se derivó de una jugada en la que Mason Mount se va, no tanto así como mano a mano, pero sí, pues de alguna forma solo, sin defensa enfrente ante el portero, aunque atrás de él iba su compañero de cantera, Fikayo Tomori, en Cobham, compañeros en Cobham, pero Fikayo Tomori venía jalando a Mason Mount, lo desestabiliza, las piernas ahí se traban un poquito y expulsan a Fikayo Tomori. Y obviamente el jugador inglés, Fikayo, hizo un drama, se quejó con el árbitro, después con el cuarto árbitro fue, reclamó. Y miren, les digo algo, a mi parecer creo que fue algo exagerada la decisión de la tarjeta roja. Y no solo para mí, sino para algunos, concretamente también los comentaristas de la transmisión que yo vi, concordaron también en que no fue algo exagerada la tarjeta roja. Pero bueno, yo pensé, a lo mejor el árbitro
El árbitro estuvo muy exigente en todo el partido, sacó muchísimas tarjetas amarillas, muchísimas, y yo creo que a lo mejor pensó, es el último hombre, el defensa lo viene trabando, roja directa. En fin, expulsan a Fikayo Tomori, penal para el Chelsea y gol de Jorginho, quien fue el que cobró el penal. Y yo no sé ustedes, pero yo siempre sufro mucho cada vez que cobra un penal el italo brasileño, porque tiene una forma tan peculiar de cobrar los penales que yo siempre pienso la va a fallar, pero bueno, es eficaz Jorginho y en este partido anotó de penal. Buen penal cobrado, engañó totalmente al arquero y así pues pudo irse el Chelsea arriba 1-0 con gol de Jorginho de penal. Les decía que el árbitro estuvo bastante exigente, pues también durante el cobro del penal amonesta a Mason Mount y a otro jugador del Milan por estar discutiendo. Entonces esto nos dejó ver que el árbitro iba a estar muy atento a todas las acciones durante el partido y también iba a estar pues poniendo a los jugadores en su lugar si no se ponían las pilas y respetaban al árbitro y también a sus colegas de profesión. Entonces pienso que hizo buen trabajo el árbitro, porque así debe de ser. Tienes a veces que poner a los jugadores en su lugar, porque si no, en partidos duros, vitales como este del grupo, se te van las cosas de las manos. Entonces creo que hizo buen trabajo el árbitro. Ahora, no se sentía tan peligroso el Chelsea cuando tenía la pelota, pero los trazos del medio campo y también de Reece James despertaban y ponían nerviosa a la defensa italiana. Al minuto 26, la defensa blue pierde por el aire a Giroud, la marca se pierde y el jugador francés, ex del Chelsea, claro está, cabecea completamente solo, pero muy desviado. En este punto del juego la posesión fue de 50-50, algo que me llamó muchísimo la atención. Justo al minuto 26, en la transmisión del partido que yo estaba viendo, salen las estadísticas y hasta el minuto casi a la media hora de juego era 50 para el Chelsea, 50 para el Milan. Muy emparejado el partido, pero iba ganando el Chelsea. Ahora, al minuto 30 el partido ya se empieza a poner muy ríspido, muy rudo. Hubo una amonestación a Sterling, que se disfrazó de tarjeta amarilla, aunque bien pudo ser ahí algo más. Pudo ser naranja la tarjeta porque Sterling no midió un poquito su fuerza y se lleva por delante a un jugador del Milan. Entonces, si el árbitro estaba exigente, pues igual y lo podía expulsar, pero bueno, solamente amonestan a Sterling. Pero yo tomé nota de que en el minuto 30 el partido ya se estaba poniendo duro y un poco agresivo. Minuto 33, gol de Pierre-Emerick Aubameyang. Confusión total en el área italiana tras una triangulación de los Blues que precisamente le cae a Sterling, de quien hablábamos. Este se la deja a Aubameyang. Él llega como bala y define raso contra el portero a su primer palo. Golazo del Chelsea, no hay posición adelantada y ya se ponían los Blues 2-0. Entonces el pobre Milán quedaba muy condicionado por la expulsión, se empieza a desesperar, a molestar con el árbitro y él, quien ya era un protagonista, continúa con las amonestaciones por ambos lados. Aunque debemos decir, ahorita vamos a revisar las estadísticas, creo que sí fueron más para el Milan que para el Chelsea. No fue el partido más brillante de los Blues, pero generaron de alguna forma las ocasiones que terminaron tanto en la falta de Mount, que derivó el penal, y también generaron las jugadas que provocaron el descontrol en el segundo gol de Aubameyang, y esto lo generaron con trazos largos a la espalda de los centrales y haciendo un muy buen juego de toques. Excelente esas dos facetas del Chelsea, porque así lograron ganar el partido, aunque no fue su partido más brillante. Con esos dos factores, generar los espacios, tocar, lograron ganar el encuentro. Ya en los últimos minutos del primer tiempo, el Milan completamente perdido, no sabía qué hacer, y el Chelsea seguía buscando de manera continua los espacios entre la defensa italiana, aprovechando la superioridad numérica. Y así termina el primer tiempo. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Ya en los segundos 45 minutos, Conor Gallagher entra por Mason Mount. Gallagher, yo pienso, se está haciendo mucho del gusto de Graham Potter, lo está ocupando mucho y Conor creo que está respondiendo bastante bien. Entonces, justo al iniciar el segundo tiempo, Conor Gallagher
entra por Mason Mount. Chelsea de igual forma presionaba bastante entre líneas con los carrileros como una de sus armas más peligrosas. Al minuto 48 un trazo muy peligroso del Milan que la defensa saca magistralmente. La defensa, aunque estaba ahí Thiago Silva de mucha experiencia, creo que hoy estuvo destacadísima la participación de Koulibaly. Sacó varias jugadas de peligro del Milan, que si bien no fueron muchas las que generó el campeón italiano, las pocas que tuvo que pudieron crecer, Koulibaly, Thiago Silva y Trevoh Chalobah, que fueron los tres centrales, lo hicieron bastante bien. Al minuto, antes de esto, Conor Gallagher estuvo muy activo en los primeros minutos, tuvo incluso una opción de gol donde se quita el portero y después se queda sin ángulo, pero allí estaba Conor Gallagher siempre atento, en una especie de cazagoles, allí estaba muy atento. Milan seguía con acercamientos y algunos trazos que llegaban al área, pero no pasaba nada más. Al minuto 52 comienzan a aparecer los cambios de juego entre Ben Chilwell y Reece James, los carrileros, que fueron tan peligrosos estos cambios de juego en el partido de la semana pasada que se jugó en Stamford Bridge. El Milan más animado que en el primer tiempo se aproximaba con trazos, tiros de esquina, pero repito, la defensa comandada en esta ocasión, pienso yo, por Koulibaly, muy bien parada. Reece James, sale por una molestia aparentemente en la rodilla, donde en una disputa con un jugador italiano, yo percibí que cae con todo su peso en la rodilla. No fue tan aparatosa la caída, pero seguramente él sintió algo y no quiso arriesgar. Entonces pidió su cambio, sale y lo sustituye a Azpilicueta, y también Sterling sale sustituido por Loftus-Cheek. A partir del minuto 65-68 más o menos, el partido se volvió muy lento, muy tedioso y hay que decirlo también muy aburrido, ya que el Milan estaba resignado, ahí tratando de hacer lo que pudiera, y el Chelsea estaba súper cómodo controlando el partido, con mucha paciencia buscando espacios para rematar con un tercer gol. Al minuto 78, Aubameyang sale por Kai Havertz. Muy buen juego del gabonés, que sigue anotando sin problemas y diciendo que esa aparentemente leyenda de la maldición del 9 no existe porque está enrachado Pierre-Emerick Aubameyang y vemos que anota sin ningún problema. Esperemos que así siga después. 62% de posesión para el Chelsea por 38 del Milan. Unas cifras increíbles teniendo en cuenta que el Milan necesitaba ganar y que el partido se jugaba en San Siro frente a la afición rosonera. Ya al minuto 89 entra Marc Cucurella por Ben Chilwell. De manera simbólica, pienso yo, pues ya no había mucho que hacer, pero bueno, Graham Potter le da unos minutos a Marc Cucurella. El Milan ya un poco agresivo y rudo al final, chocando sin sentido a los Blues, jugando las pelotas divididas de manera peligrosa. Frustración a final de cuentas, es entendible. Y en los últimos minutos del tiempo añadido, los rossoneri al parecer querían llevarse un gol, pero nuevamente la defensa del Chelsea, Koulibaly aguantando los ataques bastante bien, Kepa apareció ahí con un par de atajadas que no le exigieron mucho esfuerzo, pero estuvo cuando se le necesitó al arquero español, que está generando muy buenas actuaciones recientemente. Pienso que ya podemos empezar a pensar que puede estar en riesgo la titularidad indiscutible de Edouard Mendy, porque Kepa lo está haciendo muy bien y creo que es justo para el arquero español porque aguantó pacientemente mientras fue suplente de Edouard Mendy. Entonces creo que ahora sí hay competencia real en el arco, buena actuación de Kepa Arrizabalaga. Y con esto se cierra el partido. El Chelsea se lleva una importantísima victoria de San Siro, se empieza a encaminar ya firmemente hacia los octavos y después de 4 jornadas de 6, ahora los Blues ya son líderes del grupo E. En segundo lugar está el Red Bull Salzburg, en tercer lugar está el Milan y en el último lugar está el Dinamo Zagreb. Buen cambio porque, si recuerdan, después del partido contra el Salzburg, cuando ya debuta Graham Potter, éramos últimos de grupo. 2 partidos después ya somos primeros y si hacemos un buen juego, si el Chelsea hace un buen juego en el próximo partido, la jornada 5 de 6 contra el Red Bull, y se dan las cosas con el Milan y con el Dinamo,
podemos ya decir que estaría el Chelsea clasificado a octavos o con un pie y medio en los octavos. Pero bueno, hay que esperar. Por ahora el líder ya es el Chelsea, líder del grupo E. Para finalizar el episodio de hoy les quiero compartir un dato que yo recordé, apunté aquí y quiero compartir con ustedes porque me resulta muy interesante y creo que le da más valor todavía a la victoria de hoy en San Siro, en Italia. La nota que tengo aquí es que hacía mucho tiempo que el Chelsea no ganaba en Italia, muchísimo tiempo. Los datos que yo recuerdo son que en el 2009 perdió con la Roma en el Estadio Olímpico en la fase de grupos. En ese mismo año, en los octavos de final se enfrenta a la Juve, a la cual logra superar 1-0 en Stamford Bridge, pero en Turín no logra vencer, se queda con un empate 2-2. Se quedó en empate, no pudo vencer a la Juve, pero avanza a cuartos de final. Después, en la siguiente temporada, en el 2010, con el Inter, pierde en el estadio mismo de hoy, San Siro, pero que los interistas llaman Giuseppe Meazza. En el 2010 pierde 2-1. De ahí nos vamos al 2012, cuando son campeones, pero en octavos de final en la ida pierden con el Napoli 3-1 en Italia. Después remontan en Inglaterra y avanzan, pero pierden en Italia. De ahí nos vamos al 2017, cuando pierden 3-0 nuevamente con la Roma en el Estadio Olímpico. Y después otro dato es que en el 2012 y 2021, cuando vuelven a Turín a jugar con la Juve, en ambas temporadas pierden en Italia. Entonces es un dato interesante porque el Chelsea, después de mucho tiempo, logra ya llevarse una victoria de Italia en un estadio histórico, legendario como San Siro. Entonces quería compartirles ese dato porque no es un dato menor. Han pasado muy buenas generaciones del Chelsea en las temporadas donde no podían ganar en Italia y hoy lo lograron. Entonces, enhorabuena por ello. Qué bueno que ya pudimos irnos, o pudo irse el equipo con una victoria de Italia. Que siga así. Este fin de semana, el domingo, el Chelsea se va a estar enfrentando al Aston Villa en Villa Park. El horario del partido para México, se los paso por aquí, va a ser a las 8 de la mañana, domingo 16 de octubre, por si se quieren levantar temprano a ver al Chelsea. Domingo 16 a las 8 de la mañana, Aston Villa contra Chelsea en Villa Park. Esto es todo por el episodio de hoy. Enhorabuena por los Blues. Que tengan un excelente día, chicos. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue. El orgullo de Londres.